Notebook LM, una herramienta que últimamente he visto en todo el internet. Pero ¿será cierto que es tan útil como dicen? ¿O realmente hay cosas en las que no es tan buena? En este video vamos a averiguarlo. Quisiera aclarar que este video no es patrocinado por absolutamente nadie y que es mi genuina curiosidad en saber si esta herramienta es lo que promete y qué tan útil puede ser en mi día a día. Así que si tú también tienes curiosidad, vamos a comenzar. No sé si les pasa a ustedes, pero yo soy muy curiosa y luego entro como en estas espirales de investigación sobre un tema que me llamó la atención y luego tengo como 20 pestañas abiertas sobre el tema leyendo distintas fuentes, o incluso cuando tengo que investigar algo para un proyecto del posgrado o para un nuevo artículo de investigación, pues obviamente tengo que leer un montón de papers y también tengo 1000 pestañas abiertas con diferentes papers en los que estoy pasando de una a otra tratando de sintetizar toda esa información y poder escribir una sola oración. Notebook LM promete ser una solución para ese problema. Es un producto creado por Google que es diferente a otros chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT o incluso Gemini, ya que puedes agregar distintas fuentes, por ejemplo, documentos, presentaciones, páginas de internet, videos de YouTube o incluso tus propias notas, y las preguntas que le haces a la inteligencia artificial son contestadas con la información de esas fuentes que tú mismo le pusiste. Entonces, en vez de tener múltiples pestañas abiertas o múltiples archivos abiertos, puedes compilarlos todos en Notebook LM y hacer preguntas como normalmente harías a un chatbot de inteligencia artificial. También lo interesante es que esta aplicación, al contestarte, te da exactamente las referencias de dónde está sacando esa información. Vamos a verlo en un caso práctico. Yo recabé información sobre Deep Learning de diferentes fuentes, tengo presentaciones de mis profesores, tengo notas propias, tengo videos de YouTube, tengo páginas web, toda la información sobre Deep Learning. Pero ten cuidado. Hay que recordar un principio básico de Machine Learning o de la inteligencia artificial, que es garbage in, garbage out. Esto quiere decir que prestes atención a la información que le estás dando a esta aplicación. Tienes que asegurarte que las fuentes que utilices sean seguras, confiables. Así que esto no es una excusa para que no leas tus fuentes y solo le añadas páginas web y documentos a la aplicación. Tienes que asegurarte que estas fuentes tengan información de calidad, por así decirlo. Pero obviamente esta aplicación puede ser útil para comparar toda esta información y sintetizarla, o incluso en los casos en los que recuerdas haber leído en algún lugar cierta cosa, pero no recuerdas en dónde, pues Notebook LM puede decirte esa referencia mucho más rápido que estarla buscando manualmente. Aquí ya tenemos un notebook con toda la información, nos da un resumen como podemos ver. Este lo podemos copiar o lo podemos guardar como una nota. Las notas aparecen de este lado. Podemos editar esas notas y podemos crear study guides, briefing docs, facts and timelines. También podemos crear un mapa mental donde podemos ver los subtemas que, de acuerdo a la información que tenemos, si le damos clic a uno de esos subtemas, podemos todavía dividirlo aún más. Esto nos permite ver un esquema general de la información. También podemos darle clic a esos subtemas y obtener información desde nuestras fuentes con el chat. Como ya les había mencionado, podemos ver las referencias y nos indica en dónde está esa información. También podemos ver un resumen de nuestras fuentes. Y aquí estamos viendo los quizzes. Esto se me hace muy interesante para estudiantes. Notebook LM no solo es útil para estudiantes, la verdad es que he visto muchos casos de uso y también se me han ocurrido algunos que pueden servir para varios perfiles. Por ejemplo, puedes buscar en internet los manuales de los electrónicos que utilizas frecuentemente y hacer una pregunta específica sobre lo que estás buscando sin tener que recurrir a leer un manual de muchas páginas. Una cosa para lo que lo voy a usar en el futuro es para practicar para mis entrevistas de trabajo. Le puedes poner tips para entrevistas específicamente para tu campo, incluso información a la empresa a las que quieres entrar y hacer una entrevista de prueba. Sirve para análisis de mercado, análisis de marketing. También creo que puede ser útil para comparar productos. Por ejemplo, si quieres comprar una nueva computadora, puedes poner distintas reseñas y hacer preguntas específicas a las necesidades que tienes. O también puedes hacer un recetario personal que tenga en cuenta tus gustos y tus preferencias. Esto yo ya lo hice, la verdad me resultó muy útil. Notebook LM te deja compartir los notebooks con otras personas, así que se lo compartí a mi novio para que los dos lo utilicemos al planear
nuestro menú de la semana. Ha sido increíble, nos ha ahorrado mucho tiempo. Realmente hay un montón de usos que le puedes dar. Si hay una situación que consiste en tener muchas fuentes de información o que necesitas sintetizar una gran cantidad de información, creo que puedes encontrarle una manera a NotebookLM de ayudarte. Ok, hasta ahorita suena bastante bien, pero todavía tengo mis reservas. En especial me pregunto si NotebookLM tiene la habilidad de hacer análisis un poco más complejos en información que venga sobre tablas o gráficos, porque hay casos de uso en los que no solo tienes textos, y también me gustaría probar si es capaz de utilizar fuentes tanto en inglés como en español sin confundirse. Así que veamos. Aquí pueden ver las fuentes que descargué, son un montón de páginas, archivos y documentos tanto en inglés como en español. Me aseguré de que estas fuentes tuvieran gráficos que pudiéramos usar para nuestras preguntas y experimentos. También agregué imágenes e infográficos en este Google Slides porque es la única manera de subir imágenes a NotebookML. Primero vamos a hacerle una pregunta sobre el impacto de la inteligencia artificial en Latinoamérica con el fin de que nos dé referencias en inglés y en español, bueno, de nuestras fuentes en inglés y en español. Vamos a corroborar que la información esté, es decir, que sea correcta y que no esté alucinando. Podemos corroborar que sí es el caso. Ahora, en los infográficos vamos a primero nosotros entender la información para corroborar que nuestra pregunta y la respuesta sea la correcta, y podemos ver que efectivamente nos da el resultado correcto de la gráfica de acuerdo a nuestro infográfico. Ahora podemos hacerle otra pregunta sobre este otro gráfico y nuevamente la respuesta tiene sentido y es correcta. Ahora vamos a preguntarle sobre este gráfico en particular, seleccionando solo esta fuente como opción para que nos pregunte. Esto lo podemos hacer con los cuadraditos, los checkboxes que tenemos en el lado de fuentes. También quiero aclarar que hay unas fuentes en rojo. Esto quiere decir que NotebookML no puede acceder a la información de esas páginas. Así que, pues bueno, tengan cuidado con eso. Y vamos a preguntarle cuáles son los trabajos con mayor riesgo de automatización. Esperamos su respuesta. Y ahora podemos ver cómo nos dice sobre la figura 5.1 de esa fuente, lo cual es sorprendente que tenga eso bien. Pero si seguimos leyendo podemos notar que nos está diciendo que manufacturing es el mayor sector en riesgo, lo cual no tiene sentido porque la información de la gráfica dice que es otra industria. Así que esto es totalmente erróneo y alucinado por la LLM. Vamos a darle una oportunidad para corregir su error y no, vemos que aún así la información que nos da es incorrecta. Creo que NotebookLM hizo un trabajo bastante bueno en utilizar diferentes fuentes sin importar el idioma para responder mis preguntas, pero ya vimos que en el uso de gráficos y tablas pues todavía falla. Creo que puede ser usado para encontrar rápidamente dónde está la información relevante para tu pregunta, como en el caso de la figura 5.1, pero definitivamente no confíes ciegamente en la respuesta, sino que ve directamente a esa fuente para corroborar la información. Fuera de eso, creo que pasó los experimentos bastante bien. En cuanto a privacidad, Google asegura que no utiliza la información que subas ni los chats para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. La única forma en la que pueden llegar a leer alguna de tus conversaciones con la inteligencia artificial es si tú mismo decides dar feedback. En ese caso, un ser humano puede llegar a leer las preguntas que tú le haces a la inteligencia artificial y las respuestas. Pero de nuevo, esto es solo en caso de que tú mismo decidas hacerlo. También aplican los términos de uso y de privacidad de los productos de Google en general, en el que mencionan que no van a leer la información que está subiendo a NotebookLM. Sin embargo, sí tienen algoritmos que procesan que el archivo no tenga malware o que no contenga información pues, de cosas ilegales. Fuera de ese procesamiento, no leen la información que está dentro de tus datos. En cuanto a precios,
Notebook LM tiene una versión gratuita que te permite subir hasta 50 fuentes por notebook, lo cual está bastante bien. También si te llegas a quedar sin fuentes, puedes juntarlas en un mismo archivo y volverlo a subir y eso te cuenta como una sola fuente. Pero también tienes una versión de paga que te permite subir más fuentes, también te permite tener más notebooks y te permite obtener un análisis de cómo otras personas están utilizando tus notebooks cuando los compartes. Si comparamos con ChatGPT y Claude, que es de Anthropic, que son las opciones pues más usadas en el mercado, ChatGPT Plus tiene un costo de $20 estadounidenses y Claude también tiene un costo de $20 estadounidenses, al menos aquí en México. Y Notebook LM forma parte del paquete de Google One AI Premium, que no solo te da el Notebook LM Plus, sino que también te da 2 teras en la nube de Google y acceso a Gemini Advanced, que sería la versión de Google de ChatGPT. Así que en cuanto a precio podemos ver que es algo comparable, sin embargo creo que sí fue muy inteligente de Google hacerte todo en paquete y cobrártelo al mismo precio que las otras propuestas. Así que si quieres verlo de otra manera, estás pagando por almacenamiento extra y te dan gratis las funciones de inteligencia artificial. Ahora me gustaría hablarles de la cosa que más me impresionó de Notebook LM. Se me hizo algo que me voló la cabeza, impresionante, pero al mismo tiempo es extraño. Y es que Notebook LM te permite generar un podcast con 2 hosts sobre los temas de tus fuentes, ya sea si quieres personalizarlo un poco con el prompt o si no te dan un overview general de la información que agregaste. Ahorita está solo en inglés y tarda unos minutos en generarse, pero el resultado es como de película. Escucha esto. TikTok, we found this awesome video by Armando Esquivel. He's on a mission to cook potatoes in 100 different ways. 100 different ways. I mean, that's a lot of potatoes. It is, right? But it's his 15th recipe that really caught our eye, tortitas de papa y atún, which translates to potato and tuna patties. So, what really intrigued you about this recipe? Well, a couple of things. First off, even Armando, who's obviously a potato enthusiast, seemed genuinely surprised and delighted by how... La verdad es que esto me sorprendió muchísimo. Pero bueno, no todas las cosas son perfectas. Así que me gustaría hablar de los pequeños detalles que no me gustaron de la plataforma. La verdad son mínimos y creo que es algo que Google puede mejorar en siguientes actualizaciones, pero aún así me pareció buena idea mencionarlos y que tú las puedas considerar. La primera es que se borran las conversaciones que tienes con la inteligencia artificial, así que si hay alguna respuesta que te pareció sumamente útil, asegúrate de guardarla como nota, porque si no la próxima vez que hablas la aplicación, esta va a desaparecer. Y pasa lo mismo con los podcasts, así que descárgalo si te gustó, porque la próxima vez que abras la aplicación vas a tener que generar uno nuevo porque el otro ya desapareció. Esto también me lleva al siguiente punto, que es que no hay manera fácil de guardar las notas que haces dentro de Notebook LM. No las puedes descargar, la única forma sería copiando y pegando la información en otro sitio, lo cual no se me hace el fin del mundo, pero la verdad sí me resulta molesto y creo que es algo que Google puede modificar fácilmente en otras actualizaciones de la plataforma. Otra cosa importante es de que a pesar de que Notebook LM es diseñado con la idea de que no tenga tantas alucinaciones, es decir, que no invente información, sí me he dado cuenta que los podcasts tienden a alucinar mucho más que el chat. Así que tengan cuidado a la hora de escuchar podcasts. Creo que es una herramienta ideal para darte una idea general de la información que le diste, pero si lo vas a utilizar para algo muy técnico, ten cuidado porque puede que se le vayan algunos detalles. Esto fue todo de Notebook LM. La verdad es que me pareció una herramienta bastante útil y asombrosa. La he utilizado muchísimo. Obviamente no es perfecta, pero yo soy muy partidaria a que la inteligencia artificial cada vez sea más confiable y más transparente y creo que Notebook LM es un paso hacia esto. Así que la recomiendo genuinamente, pero como en todo, tengan sus dudas, no confíen ciegamente en lo que la inteligencia artificial les diga, porque todavía no son productos perfectos. Creo que Notebook LM es una muy buena manera de sintetizar varias fuentes y tal vez incluso encontrar conexiones entre tus distintas fuentes de una manera que tal vez por ti mismo no te hubieras dado cuenta. Me gustaría saber tú qué opinas al respecto, así que por favor en los comentarios déjame tu opinión y qué casos de uso tú le ves a esta herramienta. Eso fue todo por este video. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos a la próxima.
Bye.